Dios por un nuevo día que tenemos la oportunidad de yo no verles, pero usted sí me mira a mí, y poder así disfrutar de la palabra del Señor. Iglesia Cristiana Josué está esforzándose día a día para que usted tenga una palabra de Dios para usted, ahí en la iglesia por las casas, ahí donde usted se encuentra. Usted invite a todas las personas, sus amistades, sus compañeros, sus amigos, su familia, niños y adultos, para que todos estemos pendientes de qué Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo voy a seguir insistiendo. El deseo de Dios es bendecirnos y Él quiere hacerlo. Somos nosotros los que a veces no recibimos las bendiciones porque hay estorbo, porque hay tropiezos, porque hay cosas que no hacemos bien como debemos de hacer. Vamos ahora a meditar un poquito en la palabra de Dios. Quiero invitarle a que busque o lea conmigo Proverbios capítulo 6. Vamos a leer dos versículos, el versículo 16 y 17, que dice de la manera siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son esas cosas? Yo quiero empezar con estas dos: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y sigue diciendo, pero yo me quiero quedar con eso, que una de las cosas que Jehová aborrece son los ojos altivos. Y en base a eso quiero que hablemos de dos tropiezos para recibir una bendición. Hay cosas que estorban, hay cosas que tropiezan, hay cosas que nos dejan fluir la bendición que Dios quiere hacia nosotros. Y como dice Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera que aborrece son los ojos altivos. Cuando hablamos acerca de los ojos altivos, estamos hablando acerca de un error que muchos de nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Así que quiero que reflexionemos sobre este tema y lo vamos a ilustrar a través de la historia de un hombre llamado Naamán. Los niños que están ahí con ustedes se saben estas historias. Muchos de ustedes quizás ya se las saben, pero vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Nos vamos a remontar al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, para leer los siguientes versículos. Dice el versículo 1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Eliseo, nos vamos al versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávete 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, dice, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, dice, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí estamos contando ya la historia sobre la cual quiero basar esos 2 grandes tropiezos que tenemos nosotros para recibir las bendiciones de Dios. Y espero que usted lo identifique. Ahí habla de un hombre llamado Naamán. ¿Quién era Naamán? Dice que él era el general del ejército sirio. Le explico, los sirios eran enemigos de Israel y constantemente lo atacaban.
constantemente peleaban contra él. Este Naamán era un varón de mucha estima ante el rey Ben-Hadad, que Ben-Hadad era el rey de Siria. Y dice que Naamán era el hombre de confianza del rey Ben-Hadad. Dice que lo estimaba mucho porque era clave para muchas victorias sirias. Era un hombre, dice que Naamán era muy valiente, extremadamente valiente. Pero, como dice la palabra del Señor, siempre tenemos un pero, ¿verdad? Dice de que era un hombre valeroso en extremo, pero, dice el versículo 2, era leproso. Tenía un problema, tenía lepra. La lepra era una enfermedad incurable. La lepra era una enfermedad que aislaba a las personas y no podían estar cerca unos de los otros. Nosotros entendemos en estos días eso. El que tiene COVID no se debe acercar a los demás, y los demás deben de protegerse que nadie se les acerque, porque hay un contagio. En el caso de la lepra es un bacilo, el bacilo de Hansen, si no me equivoco, y nosotros estamos cuidándonos del COVID, porque se nos contagia. Cualquier cosa que podamos tener está bien, pero cuando llega la lepra, cuando llega la cosa fea ahí nos desubica. Y este Naamán era de mucha estima ante el rey. Y dice que cómo llegó este Naamán a buscar sanidad de parte de Dios, porque de eso habla la historia, sanidad de parte de Dios. Dice que una muchacha que era judía, que había sido llevada cautiva, o sea, estaba prisionera cuando llegaron a Israel los sirios, la llevaron cautiva a su tierra y estaba de empleada en la casa de la mujer precisamente de este hombre Naamán. Dios no nos pone al azar en los lugares, Dios nos pone en el lugar donde Él nos va a utilizar. Y esta muchacha dice de que mantenía firme su fe en Dios a pesar de haber perdido todo, a pesar de que no tenía contacto con su familia, a pesar que no tenía lugar de congregarse, estaba prisionera, era una esclava en una tierra extraña, pero ella no perdió su confianza en Dios, mantenía su fe en Dios. Y cuando oyó que su amo estaba enfermo, no vaciló en testificar y en decirle de que Dios es un Dios sanador. Y le dijo, si mi Señor fuera a Israel y fuera el profeta de Dios, usted lo puede leer ahí en el versículo 3. Si él fuera el profeta que está en Samaria, él, estoy seguro, le dijo a la ama, que él sanaría a su esposo de la lepra. Esto le contaron a Naamán. Naamán le contó al rey Ben-Hadad. Vino Ben-Hadad, el rey de Siria, envió a Naamán y le dijo, andate, te doy la orden que vayas y vayas ahí ante Joram, que era el rey de Israel, y le lleves esta carta en donde le digo yo que tiene que sanarte. Oiga cómo estaba haciendo este hombre. Entonces, que tiene que sanarte. Dice que Naamán se fue y llegó ante el rey Joram y le llevaba obsequios, le llevaba pompa, le llevaba todo, y le dijo, aquí te manda el rey, que el rey dice, sana a mi siervo. Y sé que cuando Joram oyó eso, el rey de Israel se rompió las vestiduras y empezó a decir, ¿y quién soy yo para sanar? Lo que pasa que está haciendo este hombre de Siria, está buscando pleito, es un privilegio de sanar, no es mío, eso no me corresponde a mí, solo Dios puede sanarlo. Lo que quiere es empezar una guerra. Y Eliseo oyó los gritos que daba el rey y dijo, bueno, ¿y aquí qué pasa? Y cuando oyó lo que había sucedido, dice que le dijo, ahí en el versículo 8 nosotros lo vemos, que le dijo Eliseo que viniera y le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, y sabrán que hay profeta en Israel. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Quería sanar a Naamán, pero quería enseñarnos a nosotros a veces por qué no recibimos las bendiciones. ¿Cómo bendijo Dios a Naamán? Dios lo quería sanar, Dios lo quería bendecir, pero ¿cómo lo bendijo? Y yo espero que usted esté tratando de identificar qué palabra Dios tiene para usted en este momento. Lo guió primero a donde tenía que ir. Dios te ha guiado a ti ahora a sintonizarnos, a ver este programa. Yo no sé si lo estás viendo el día que lo pasamos o si lo estás viendo ya posterior. Yo no sé. Lo que yo sé es que Dios te ha guiado a este lugar porque quiere hablarte a ti, porque tiene una palabra para tu vida. Mire,
eligió. No era ante el rey de Israel, no era ante Joram que él se tenía que presentar, era ante el siervo, el profeta Eliseo. Dios no es que quiera llamar la atención de una persona, de nuestro presidente. Dios quiere tener los ojos de todo el mundo sobre la nación del Salvador, una nación que ha sido ignorada por muchos, una nación que lleva el nombre del Rey de Reyes y Señor de los Señores, una nación que está convirtiendo su corazón a Cristo Jesús, y por eso Dios quiere honrarnos. Yo le digo algo, tengo ya varios mensajes de estar hablando acerca de la bendición, y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué hablar de la bendición? Y Él me dijo, tú predica y habla, porque yo voy a preparar a mi pueblo, porque tengo grandes cosas que darles. Y yo le creo a Dios. Yo no sé usted, yo le creo a Dios, y yo me voy a preparar para recibir mis bendiciones, y yo voy a tratar de hacer de lado aquellas cosas que me puedan impedir las bendiciones, y estos dos estorbos de los que Dios me quiere hablar ahora, yo voy a tratar de evitarlos, y si están en mi vida, apartarlos para poder ser buena receptora de las bendiciones del Señor. Ahí le dejo a usted. Entonces, el primer estorbo que vemos que tenía Naamán para recibir la bendición era el orgullo. Orgullo. Por eso decía el Proverbios que leíamos al inicio, que una de las cosas que Jehová aborrece es los ojos altivos. El orgullo era un gran estorbo. ¿Qué es el orgullo? Es la arrogancia. Orgullo es la soberbia. ¿Sabe que el orgullo es la raíz de todos los pecados? ¿Sabe que el orgullo hizo que aquel ángel perfecto que Dios había creado se pecara y fuera destronado desde el cielo? ¿Sabe que lo que el enemigo pone en el corazón de muchas personas, creyentes y no creyentes, es el orgullo? ¿Sabe que a veces queremos que nos atiendan y nos miren porque yo soy fulano de tal? El orgullo es un gran tropiezo para que tú recibas las bendiciones de Dios. El orgullo era algo que estaba en Naamán, porque él era un siervo muy amado del rey de Siria. Ben-Hadad lo amaba mucho. Ben-Hadad lo sacaba aquí, lo sacaba allá. Mire, a Dios no le interesa que tantos títulos tengas, a Dios no le interesa quiénes son tus cheradas, a Dios no le interesa qué carro manejas, a Dios le interesa y a Dios lo mueve un corazón contrito y humillado. Eso no desprecia a Dios, pero a los orgullosos Él los mira de lejos. Así dice la palabra, que al altivo Jehová lo mira de muy lejos. Dice que Naamán llegó, dice el versículo 9, si usted tiene su Biblia ahí, lo quiere ir leyendo, vino con sus caballos, con carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Cuando Eliseo dijo, no hombre, le dijo a Joram, mandámelo. Mire, Dios nos manda donde tenemos que ir y a donde Dios nos va a limpiar para que recibamos sus bendiciones. Dice que Eliseo, cuando llegó Naamán, llevaba una gran pompa, llevaba vestidos, llevaba talentos de oro, llevaba cartas. Dice el versículo 5 que llevaba 10 mudas de vestidos, 6,000 piezas de oro, 10 talentos de plata. Él llevaba pompa para pagar por su sanidad. Entonces Eliseo ni siquiera salió, y le envió mensajero y le dio lo que tenía que hacer. Eliseo no le permitió pompa, no le permitió homenaje alguno a ese leproso que se creía. Mire, no importa que tanto tú tengas, pero la lepra de tu pecado te aparta de Dios, y muchos no vienen a Cristo Jesús por orgullo, porque ¿qué va a decir la gente? Yo los entiendo, yo era de esas personas. ¿Sabe qué me dijo el Señor un día? ¿Y de qué te sirve que ganes todo el mundo si vas a perder tu alma? ¿O qué recompensa me vas a dar por tu alma? Y entonces yo reflexioné, Dios tuvo que quebrar mi orgullo para poder recibir la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Eliseo no salió a recibir a Naamán para no aumentarle el orgullo. Le envió por medio de un sirviente 2 que 3 indicaciones. Ay, hermano, y mire, la soberbia, el orgullo oculto, dice el versículo 11, que brotaron. Dice, y Naamán se fue enojado. Se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, oiga lo que él había pensado. Aquí yo decía para mí, él llevaba ya dispuesto que era lo que quería que el siervo de Dios hiciera. Y él le dijo,
saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar de la lepra y la lepra va a sanar. O sea que Naamán ya llevaba todo listo. Naamán quería que Eliseo saliera inmediatamente a recibirlo, que se impactara por la pompa con que iba, que hiciera una gran bulla en público para llamar la atención de todos hacia la persona de Naamán. Dice que dijo, y estando de pie, hará un gran grito, invocará el nombre de Jehová y todos van a ver cómo Dios me va a sanar. Naamán no estaba buscando gloria para Dios. Naamán estaba buscando gloria para él, para que la gloria de él se esparciera por todo Israel. Miren cómo Dios sanó a Naamán. Eso era lo que él quería. Pero ¿cuál fue la reacción cuando el siervo de Dios le trató indiferente? Dice el versículo 11 que se fue enojado y rezongando. ¿Por qué? Porque Dios conocía que un gran estorbo que ese hombre tenía para recibir la bendición era su orgullo. Pero ahí viene y le saca el Señor otro gran estorbo que tenía y por lo cual le estaba interrumpiendo recibir su bendición. ¿Y cuál era eso? El prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio anticipado que hacemos de las cosas. Algunos dijeron, cuando vayamos a la iglesia, yo voy a llegar a la hora que se me ronque la gana, me voy a sentar donde yo quiera. Y cuando vieron que hay que seguir protocolos, dijeron, solo son inventos, solo son aquí. Yo hice una evaluación con mi liderazgo y cuando evaluamos el mensaje me dijo, mire pastora, yo esperaba que usted predicara algo así de bendiciones y de gracia. ¿Y sabe qué me mandó a predicarle el Señor a la iglesia, a la filial Candelaria el primer día? Arreglemos el altar caído. Yo temblaba, hermanos. Pero cuando Dios manda, no mando yo. Y cuando Dios quiere que yo haga algo, yo lo voy a hacer. Porque Él es el Rey de reyes, el Señor de los señores. Él es el que pagó por la vida de cada uno de nosotros. Yo no voy a predicar lo que la gente quiere oír. Yo voy a predicar lo que Dios me manda a decirte. Y a esta hora Dios me manda a decirte, hay dos tropiezos por los cuales tú no puedes recibir la bendición. El primero de ellos es el orgullo y el segundo es el prejuicio. Como Naamán quería ser el centro de atención, tenía ya sus ideas preconcebidas de toda la pompa con que él iba a ser sanado. ¿Sabe? Hay personas que dicen, no, yo voy a aceptar al Señor, pero el día que yo acepte, que me saquen en el periódico de mayor circulación. Yo quiero donar algo, pero el día que yo lo done, yo quiero que lo publiquen por todas las redes sociales habidas y por haber. Porque quiero que me miren. Por eso Dios te resiste. Dice que Dios resiste a los soberbios y les da gracia a los humildes. Resistir es impedir el avance y dar gracias es los empuja, los impulsa para que puedan recibir la bendición. ¿Sabe usted que Dios no es nuestro esclavo ni nuestro sirviente? Él es soberano, Él obra por senderos misteriosos. Usted y yo no le vamos a decir a Dios cómo hacer. Tú que estás renegando de Dios y le dices, ¿cuándo me vas a sanar? Hasta que aprendas la lección que Dios te está dando. Tú que le dices, ¿y cuándo me vas a dar el trabajo que yo quiero? Hasta que entiendas a someterte a Jehová tu Dios. Es que estás pasando por un proceso de Dios y es necesaria obediencia, es necesaria la sumisión para que tú recibas la bendición. Pero con orgullo y con prejuicio, esos dos estorbos no nos van a dejar avanzar. Su aparente patriotismo de Naamán era una excusa de su orgullo y eso fue lo que le estorbó a recibir la bendición. Dice que cuando le dijo Eliseo, porque Eliseo dice que mandó al criado y le dijo, el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpia. Se quedó muy enojado nada más y dijo, ve, dijo, he viajado de tan lejos, le dijo. He venido aquí, inútil, ni siquiera sale a recibirme. Es que Dios no va a enaltecer a los orgullosos. Es que Dios te va a poner el dedo en la llaga, ahí donde tú necesitas esa corrección. Dice que a él no le pareció de altura ir a zambullirse al río Jordán. Nada más se sentía demasiado grande. El Jordán, hermano, significa el que desciende. Eso significa Jordán. Tuve el privilegio de conocer el río y yo también estaba quizás un poquito como Naamán, lo confieso, queriendo
creer que el Jordán era un río caudaloso, cristalino, y había un trinar, y se oía el murmullo, y hermano, es un río sucio, es un río revuelto. Por eso es que le pareció ilógico a Naamán, ¿cómo me voy a zambullir ahí? Y él dijo, allá en mi país, dijo el versículo 12, Habana y Farfar son ríos de Damasco. ¿Acaso no son mejores que todas las aguas de Israel? Dijo. Si yo me fuera a zambullir en esos ríos, ¿acaso no iba a ser limpio? Dijo. Y dijo que se volvió todavía más enojado. Habana es un río que hoy se llama Barada. Es un río cristalino que pasa por toda la ciudad de Damasco y aún es el que provee todavía agua a toda la ciudad. Es tan cristalino en comparación con el Jordán, que es revuelto. Segundo, el río Farfar. Farfar significa el serpentero porque hace muchas curvas. Nace en el monte Hermón y desciende 20 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Damasco. Es un agua heladita porque el monte Hermón toda la vida está lleno de nieve en su copete. Y cuando se descongele es ahí donde llena el río Farfar, es uno de ellos que riega. Así que este río también tiene una temperatura excelente y riega toda la llanura de lo que es Damasco. Naamán se sintió tan ofendido que había viajado de tan lejos para bañarse en un río sucio, teniendo mejores ríos en el país. ¿Qué estaba diciendo Naamán? Que él era el sabio. Pero si siendo sabio, ¿por qué no podía sanarse? Siendo sabio, ¿por qué no podía él ponerse la mano y sanarse? Mire, Dios obró en el orgullo militar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Usó a sus propios criados. Miren el versículo 13, dice que sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, que es una manera cariñosa y sometida de decirle mi Señor, ¿verdad? Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? En pocas palabras le dijeron, si te hubiera puesto una cosa difícil de hacer, tú lo hubieras hecho. Así que, ¿qué más da? Y lo convencieron. Mire, Dios usó a esas personas, a sus criados, para convencerlos y que no se fuera la bendición. Dios me está usando a mí a esta hora para decirte a ti que apartes tu orgullo y tu prejuicio si quieres ver la bendición de Dios. Quita los estorbos, quita los tropiezos. ¿Qué estaban haciendo estos criados? Entendieron que su patrón estaba lleno de orgullo y el patrón no lo entendía. ¿Sabes tú que eres el jefe de esa familia? No necesitas gritar, no necesitas enojarte, no necesitas dar golpes. La autoridad Dios te la ha dado, pero tienes que ganarte a tu familia con amor, no con gritos, no con ofensas. Pero Dios quiere que quebrantes tu orgullo. El problema que tenemos los seres humanos es que el mundo nos dice, tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. En el Señor no funciona eso, porque el único digno de honra y de alabanza es el Señor. Gloria a Dios por eso. Entonces ellos le hicieron entender que Dios no iba a obrar como Él quería. Nosotros queremos que Dios haga así. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo? Incluso hay amigos que dicen, si Dios me resuelve esto, entrego mi corazón a Cristo. Dios no te puso condiciones para dar su vida para salvarte. ¿Por qué le pones condiciones tú a Dios para entregarle tu corazón al Señor? Es que cuando deje el cigarro, cuando deje al amante, cuando deje esto, cuando deje los bailes, venid a mí, dice Jesús, tal como estéis cargados, trabajados, yo, dice el Señor, te voy a hacer descansar. No le digamos a Dios cómo hacer las cosas, Él es soberano. Hagamos las cosas como Dios nos manda, conforme al modelo. Quitemos estos estorbos, quitemos el orgullo, quitemos los prejuicios. Cuando Naamán quitó los estorbos, yo no sé cuántos ellos deliberaron con él, pero mire qué lindo el versículo 14. Dice de que cuando Naamán vino y quitó todos los estorbos que él tenía, dice de que entonces recibió la bendición. Ahí lo dice el versículo 14, que dice de la manera siguiente. Entonces él, refiriéndose a Naamán, descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces le había dicho el profeta? Exacto, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y dice que se empezó a zambullir. Ahí está. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Elías, el varón de Dios.
¿Y qué pasó? Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No le dijo una, no le dijo dos, no le dijo tres, no le dijo cuatro, ni cinco, ni seis. Le dijo 7 veces. Dios va a hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Entonces, al ser quitado los estorbos, Naamán recibió la bendición, pero tuvo que obedecer. Porque la obediencia es necesaria. ¿Cómo tuvo que obedecer? Sumergiéndose en el Jordán, en ese río Chuco, sumergiéndose 7 veces. No solo fue sanado, sino Dios le agregó y dice que fue salvo. Y dice, volvió el varón de Dios y le dijo aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El caso de Naamán no le dio la oportunidad a Eliseo de ejercer su ministerio a favor de uno de los sirios, enemigos de ellos. El caso de Naamán también nos ayuda a nosotros a ver 2 grandes estorbos para recibir la bendición que Dios te dice a esta hora. Hijo, hija, eso es lo que está estorbando. Quítalos para que yo te pueda sanar. Quítalos para que yo te pueda bendecir. La obediencia y la sumisión son las llaves que abren la puerta de nuestra bendición. Examínate cómo estás. ¿Cómo está tu nivel de orgullo? ¿Quieres tú que Dios haga las cosas como Él quiere o que estás forzando para que las hagas como tú quieres? Dios va a obrar como Él tiene establecido porque Él es el soberano. Y tú, amigo, ya no estés cuestionando a Dios. Ya no le estés diciendo si me haces esto, si me haces lo otro. Entrega tu corazón a Cristo, que para eso Él nos permite predicar y te envía esta palabra para ti. Escucha esta oración y repítela y espero en el Señor que encuentres tu bendición. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo.